Aquí, Salvador, brevemente, tú lo abordaste de manera, yo le digo a mi esposa que tú eres un profesor de historia, tú abordaste la historia y el contexto del templo de Kirtland, y esta slide simplemente es para que los hermanos tengan un contexto de lo que ocurrió en el templo de Kirtland. A principios de 1831 fue el Señor ordena que vayan a Ohio. En junio de 1833 el Señor revela el diseño del templo de Kirtland. El 6 de junio comienza la construcción del templo de Kirtland. El 23 de julio del mismo año se hace la ceremonia de colocación de la piedra angular. El 5 de mayo de 1834 comienza el campamento de Sion. Y aquí en este punto vamos a ahondar un poco más adelante y por qué es importante en el contexto de Apocalipsis el campamento de Sion. El 27 de marzo de 1836, José Smith dedica el templo y pocos días después, el 3 de abril del mismo año, Jesucristo, Moisés, Elías y Elías el profeta se aparecen en el mismo templo. Así que básicamente esto es una cronología muy básica, pero más o menos para entender el contexto de la revelación de Doctrinas y Convenios 109. Que aquí, Carlos, es muy importante considerar entonces estas fechas, más o menos tenerlas en mente, sobre todo la de el campamento de Sion y la dedicación y la del 3 de abril, ¿no? Esas, Correcto. la del 27 de marzo y 3 de abril, yo creo que todos más o menos las podemos manejar, pero tener este contexto presente, o sácale un screenshot en este momento o anótalas, porque seguramente más adelante en la presentación van a empezar a surgir preguntas de por qué estamos afirmando ciertas cosas. Así es. Podemos pasar entonces ya como tal. Vamos a ver en esta lámina cómo nace de alguna manera, como les comenté al principio, esta pregunta que hace Víctor, lo que ocurre días después con la adquisición de las propiedades de Kirtland. Y Doctrinas y Convenios 77, las preguntas que José Smith le hizo al Señor con respecto a Apocalipsis, fue escrita o fue recibida en marzo de 1832. José Smith hace varias preguntas y las preguntas 8 se refiere al capítulo 7 de Apocalipsis, el versículo 1. En la parte izquierda de su pantalla lo pueden ver. La pregunta 9 se refiere al mismo capítulo 7 de Apocalipsis, el versículo número 2. Y en la pregunta 10, el profeta José Smith le dice, ¿en qué tiempo se cumplirán las cosas de las que se habla en este capítulo? ¿Cuál capítulo? El capítulo 7 de Apocalipsis. El Señor le responde, y ahí está en grande para resaltarlo, se cumplirán en el sexto milenio, o sea, cuando sea abierto el sexto sello. Entonces, todo lo que se encuentra en el capítulo 7, según lo que dice el Señor, o lo que le reveló a José Smith, iba a ser cumplido en su totalidad o parte o la gran mayoría en el sexto milenio o el sexto sello, como lo dice el Señor. Entonces, básicamente, Salvador, que a mí esto me hizo preguntarme, Carlos, ahora, si alguien me pregunta cómo, porque Víctor hizo la pregunta, ¿de dónde salen esta multitud de personas con palmas en sus manos? ¿Quiénes son? ¿Cómo se cumplió? ¿De qué manera? Entonces, esta es la génesis y por eso el estudio que le estamos presentando. ¿Ibas a comentar algo, Salvador? Simplemente mencionar el contexto de esta revelación 77. Recordemos, por ejemplo, ahora que se adquirió el templo de, perdón, sí, el templo de Kirtland y otros artefactos y documentos históricos, uno de los documentos históricos que se adquirieron fueron documentos originales de la traducción que hizo José Smith sobre la Biblia. Nosotros, los santos de los últimos días, vemos que en nuestras escrituras dice traducción TJS, ¿no? Traducción José Smith Mateo. Entonces, ¿por qué tenemos esto? Porque José Smith hizo una revisión completa de la Biblia y esa Biblia se conoce como la versión inspirada. ¿Por qué los santos de los últimos días no la tenemos o teníamos? Porque la iglesia antes reorganizada de Jesucristo, los santos de los últimos días, por medio de Emma Smith y sus hijos, se quedaron con esos documentos y ellos publicaron esta versión de la Biblia. Bueno, hoy en día esos documentos ya forman parte de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días tras esta última operación
que se llevó. Entonces, José Smith sí llevó a cabo una revisión de la Biblia. Unos le llaman versión inspirada de la Biblia. Entonces, esta versión inspirada es esto que estamos adquiriendo, pero a raíz de este ejercicio o esta revisión que estaba haciendo José, principalmente con Sigmund Rigdon, es que surgen este tipo de preguntas y la mayoría de las revelaciones o muchas de las revelaciones de Doctrina y Convenios surgen como una respuesta a las interrogantes que tenían como consecuencia de este ejercicio de estar revisando o traduciendo la Biblia. Surgen preguntas y vienen las respuestas. Y gracias a Dios, a José Smith se le ocurre preguntar acerca de los sellos, qué son los sellos y cuándo van a suceder ciertas cosas. Lo de los sellos y esto ya hicimos un programa explicando que cada sello implicaba 1000 años. Y vimos que dentro de el plan de Dios para esta tierra son 7000 años. Los últimos 7000 años es el milenio. Bueno, entonces estamos viendo esta revelación porque José Smith le pregunta cuándo van a suceder las cosas que están en Apocalipsis 7. Y ahí es donde viene esta respuesta que tú estás resaltando aquí, ¿no? Ahora, Carlos, esta respuesta, yo te lo planteo a ti, esta respuesta que le da el Señor se cumplirá en el sexto sello, en el sexto milenio, o sea, cuando sea abierto el sexto sello. Aquí, Carlos, ¿qué entiendes tú? Porque la segunda parte después del o sea dice cuando sea abierto y cuando sea abierto, al menos literalmente, yo lo entiendo en el momento que inicia el sexto sello. Pero en la primera parte, cuando dice se cumplirá en el sexto milenio, me da a entender en cualquier momento de ese milenio. Sí, correcto, sí, ¿Me o sea, explico? sí, por supuesto, te entiendo. Y la misma sección 77 dice cuándo va a venir el Señor. Y ustedes lo leyeron en algún momento. Dice, al principiar el séptimo, el séptimo sello, ¿no? Va a llegar el Señor. Entonces dice al principiar. Entonces, no importa si es al principio, no importa si es a mediados del sello, lo que yo entiendo, interpreto que es simplemente cuando se abra. Cuando se abra, cuando sea abierto, en cualquier momento el Señor a través de sus medios puede llevar a cabo esa obra, ¿no? Que se va a realizar en ese sello. O sea, complementando ambas frases, cuando dice se cumplirán déjame lo pongo en pantalla, se Sí, cumplirá el sexto sello, o sea, cuando sea abierto, para que se cumplan tiene que haber sido abierto. correcto, Y una vez abierto, se cumplirán en cualquier momento. correcto, exactamente. Ok, estoy de acuerdo con eso. Por aquí alguien nos decía, Carlos, ¿dónde está el hermano Monclova? Monclova este. Hombres y mujeres jóvenes, entiendo. Tengo una pregunta, pero no nos haces la pregunta, ojalá no lo puedas dejar por aquí. Nos dejes la Sí, pregunta, por escrito, con muchísimo gusto la abordamos. Seguimos, Carlos. listo, adelante. Vamos a la siguiente. Y aquí vamos a entrar en versículo por versículo y vamos a ver, al principio puede parecer que este versículo no tiene nada que ver con el tema del templo de Kirtland, pero es importante saber o conocer el versículo anterior. Las cosas que se mencionan aquí iban a ser cumplidas durante el sexto sello, perdón. Y este es el versículo 1, en donde ustedes lo mencionaron, hicieron un estudio sobre esto. Después de estas cosas, dice Juan, en la parte superior de su pantalla, vi a 4 ángeles que estaban de pie en los 4 ángulos de la tierra, deteniendo a los 4 vientos de la tierra, para que no soplase vientos alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y José Smith, obviamente, pregunta al Señor sobre sobre este versículo, y el Señor le responde que son 4 ángeles enviados de Dios, a quienes es dado poder sobre las 4 partes de la tierra, para salvar la vida y para destruir. Son los que tienen el evangelio eterno para darlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y tienen el poder de cerrar los cielos, de sellar para vida o de echar abajo a las regiones de las tinieblas. Yo traje para sostener o para sustentar este versículo una cita ya conocida porque ustedes la presentaron, que es la cita del profeta Wilford Woodruff, y
una cita adicional de Joseph Fielding Smith sobre estos 4 ángeles. Si me puedes ayudar solamente para leer las 2 citas. La cita del profeta Joseph Fielding Smith sobre estos 4 ángeles dice: estos ángeles han recibido poder sobre las 4 partes de la tierra y tienen el poder de entregar el evangelio sempiterno a los pueblos de la tierra. Por esta revelación sabemos que hay 4 ángeles a los que se ha dado el poder para sellar los cielos y para abrirlos, poder para dar vida y para infligir muerte y destrucción. Estos ángeles ahora mismo llevan a cabo su obra en la tierra, efectuando su sagrada misión. Reafirmando, ¿verdad?, que ya esos ángeles estaban en la tierra, y el profeta Wilford dice: quiero deciros ahora que esos ángeles han salido de los portales del cielo y están sobre la tierra esperando para volcar los juicios. Y desde este mismo día los juicios serán derramados, las calamidades y dificultades están aumentando en la tierra y hay un significado en estas cosas. Entonces, lo que nos están diciendo estos 2 profetas del Señor es que el versículo 1 de Apocalipsis 7 efectivamente ya fue cumplido, porque hace mucho que estos ángeles están sobre la tierra, y es simplemente redundar en el tema porque ya ustedes lo mencionaron, ¿no?, en un programa anterior. Ahora, Salvador, si podemos ubicarnos entonces en el siguiente versículo, a menos que tengas algún comentario. Sí, a ver, Sí. nada más vamos a hacer esta nota aclaratoria, porque aquí nos dice Marcela. Tenía entendido que cuando en una clase con el hermano Verdejo que ya estábamos cursando el 7º sello. Me perdí, ya no entiendo cómo retrocedimos. Bueno, estamos hablando de algo que ocurrió en el 6º sello, siglo pasado, sello pasado. Si eso ocurrió en el 6º, al concluir esta presentación, quiere decir que efectivamente estamos en el 7º, pero es simplemente reafirmar eso, más nada. O sea, lo que Carlos básicamente está diciendo es que esto que se está presentando ya sucedió y que por ende ya estaríamos en el 7º sello, ¿sí? Así Ahorita es, vamos a explicarlo un poquito mejor. correcto. Carlos, creo que te pareces un poquito a César. Buenas, familia, buen día. Yo no sé si es un halago, si es un castigo. No, mentira. Saludos a César y a su familia. Por aquí nos comenta Carla Campos lo siguiente. Por el aniversario, que por cierto, Carla Campos es integrante de aquí de nuestro canal, nuestra compañera de Arequipa, Perú, y forma parte del equipo de salud emocional y espiritual que transmite los viernes por la mañana. Ella dice, por el aniversario de la Sociedad de Socorro, estaba leyendo algunos artículos sobre la frase girar la llave. Y una de las 3 veces que se utilizó fue cuando se dieron las llaves para hacer posible la obra vicaria a través de la historia familiar en el templo de Kirtland. Dice ella, nuevamente lo relaciono con un hecho trascendental en un lugar sagrado. Estoy seguro que no se compraron o recuperaron solo porque sí. Representa algo importante para el Señor y debe de haber un propósito. Me encanta el comentario. Daniel pregunta, o sea, ¿ya empezaron los 1000 años? Si ya estamos ya en el 7º sello, ahorita vamos a responderte esto. Que, a ver, bueno, a ver, aquí hemos dicho, Carlos, que porque sean 7000 años, no significa necesariamente que son 1000 hasta contar 7000, sino que un lapso de esos 7000 años podrían ser 900 o 950 o 780, de acuerdo a la forma en que lo cuenta el hombre. Entonces, ese es el primer punto que hemos dicho. Ahora, el segundo punto, por el solo hecho de que ya se abrió el 7º sello, Carlos, ¿ya estamos en el milenio? La respuesta es no. No, El milenio se abre cuando venga Jesucristo, ¿sí? correcto. Ahora, ¿el 7º sello se abre cuando venga Jesucristo? La respuesta es no, tampoco, ¿no? No. Entonces, si esa es tu pregunta, Daniel, esperamos haberla contestado y si no, haznos la nota aclaratoria, por favor. Bien. Entonces, hechos estos puntos, Carlos, entonces tenemos
Simplemente para recapitular esto que hemos dicho, que de acuerdo con el capítulo 7 de Apocalipsis, Juan el Revelador vio 4 ángeles. Sí, así es. Estos ángeles están, dice, sobre las 4 partes de la tierra y tienen ciertas cosas, por Sí, no decirle llaves, ¿no? Tienen la llave del Evangelio eterno para darlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y tienen la llave para cerrar los cielos, así es. para sellar la vida, para echar abajo las regiones de las tinieblas, así dice el Apocalipsis. Y de acuerdo con estas declaraciones de Joseph Fielding y de Wilford Woodruff, estos ángeles ya están ejerciendo su ministerio sobre la tierra y ya han recibido esa autorización, ¿no? Veíamos en programas pasados que estos ángeles estaban esperando o aguardando a través de las escrituras, lo vimos aquí, Sí, pidiendo al Señor que ya les diera esa autorización. Y bueno, estas declaraciones proféticas del siglo pasado de Joseph Fielding y del antepasado de Wilford Woodruff nos llevan a este punto de que ya estos ángeles que tienen estas llaves ya están ejerciendo su ministerio sobre la tierra. correcto. Y ahí ustedes lo reflejaron muy bien. Hubo un aumento en los desastres naturales. Sabemos todo lo que ha ocurrido desde el siglo pasado. Así que para mí está muy claro saber que el versículo 1 y el versículo 2 de Apocalipsis 7 efectivamente ya fue cumplido, ¿no?